¿Alguna vez intentaste traducir sobremesa y te quedaste en blanco? Pues claro, no hay una sola palabra en inglés que lo cubra. Hoy vamos a aprender varias de estas joyitas y cómo usarlas de verdad en cenas, en el trabajo y con amigos. Sí, tal cual. En 10 minutos vas a salir con frases listas, situaciones reales y, ojo, todo pensado para nivel B1, ¿vale? O sea, nada de teoría suelta, ejemplos que puedes copiar hoy mismo. Hola, soy Carlos. Y si quieres practicarlo luego, la lección completa está en Vocably. Vale, vamos al grano, empezamos con sobremesa, que no es el postre, ni el café en sí, sino ese rato de charla tranquila después de comer. Es como un momento social, una pausa larga, y, la verdad, es sagrado para mucha gente. Totalmente. En España, y en muchos países hispanos, la comida no termina cuando llega la cuenta, ¿no? Te quedas hablando, riendo, comentando la vida. Por eso si dices after table o algo así, suena raro, mejor aprender a usar sobremesa tal cual. Un truco muy útil cuando estás en un restaurante, puedes decir seguimos de sobremesa, si el camarero se acerca a retirar cosas muy rápido. No es grosero, es suave, es como nos quedamos charlando un poquito más. ¿Te parece si hacemos un mini roleplay? Venga, sí, así queda clarísimo. Yo hago de camarera, ¿vale? Tú eres el cliente con amigos. Perdona, ¿seguimos de sobremesa, sí? Luego pedimos el café. Gracias, no hay prisa. Claro, perfecto. Disfruten la sobremesa. Si necesitan algo más, me avisan. Fíjate que no pido nada concreto, solo marco el contexto. Y funciona genial porque, o sea, señalas que no quieres que te echen, pero con buena onda. Sí, y otra frase típica, nos quedamos un rato de sobremesa y ya nos vamos. Sirve cuando tus amigos están como mirando el reloj. Les dices eso y todos se relajan un poco. Vale, otra palabra que a muchos les encanta, madrugar. No es solo wake up early, es levantarse muy temprano, tipo antes de que salga el sol, o al menos más temprano de lo normal. En España, además, tiene un matiz de esfuerzo, de disciplina, como mañana madrugo para estudiar. Sí, y se usa muchísimo en conversaciones del trabajo. Por ejemplo, no quedo esta noche que mañana madrugo. Ahí estás diciendo sin dar la hora exacta, que necesitas dormir, ¿sabes? No hace falta decir a las 6, el verbo ya lo comunica. Y el hermano nocturno es trasnochar, que es quedarse despierto hasta muy tarde. Si dices ayer trasnoché, la gente entiende que hoy estás cansado. Pequeño detalle cultural, mucha gente presume un poco, en plan yo madrugo, como señal de productividad. Otra joya es estrenar. Significa usar o llevar algo por primera vez, pero de verdad primera, ¿eh? O sea, nuevo. Un día un amigo dijo, hoy estreno esta chaqueta de segunda mano, y todos nos reímos un poco con cariño. Claro, la prenda es bonita, pero no la estrenas tú porque ya alguien la usó. Me pasó igual con un alumno, llegó feliz diciendo estreno zapatos, y luego confesó que eran del mercadillo. Le expliqué, puedes decir los uso por primera vez o son nuevos para mí, pero estrenar implica novedad absoluta. Pequeños matices que cambian la conversación. Vamos con un ejemplo rápido usando las tres. Hoy no trasnocho porque mañana madrugo, y además quiero estrenar mi camisa nueva en la reunión. Suena natural, ¿no? Toca varias ideas a la vez, sin dar demasiadas explicaciones. Antes de seguir, mini prueba, así te enganchas otra vez. A ver, oyente, ¿qué es sobremesa? ¿Y qué implica estrenar? Piensa un segundo. Vale, respuesta, sobremesa es ese rato de charla después de comer, y estrenar es usar algo por primera vez, cuando es nuevo de verdad. Bien. Y para no liarnos con sobremesa, evita usarlo como si fuera un plato. No dices pido una sobremesa, ¿eh? Dices hacemos sobremesa, o nos quedamos de sobremesa. Ese detalle ahorra malentendidos. Seguimos con otra palabra súper práctica, apetecer.
Es como me apetece cuando tienes ganas de algo, pero suena más suave que quiero. Por ejemplo, me apetece una pizza o te apetece dar un paseo. Es ideal para invitar sin imponer. Sí, conecta muy bien con planes con amigos. Si dices, ¿te apetece tomar un café?, no suena tan directo. Es amable, deja espacio al no, y si no te apetece, respondes, hoy no me apetece, mejor otro día. Otra palabra que a mí me encanta es tutear. No hay una sola palabra en inglés para eso. Significa hablarse de tú, no de usted. En oficinas con mezcla cultural, esta palabrita salva vidas sociales, porque evita momentos raros. Hacemos un roleplay cortito de oficina, ¿te parece? Yo soy la nueva compañera, tú eres mi jefe buena onda. Venga, vamos. Hola, María. Bienvenida. Por cierto, si te parece bien, nos tuteamos, ¿sí? Así hablamos más natural. Perfecto, gracias. Me siento más cómoda tuteando. Si hace falta usar usted con alguien, ya me dices. ¿Listo? Con 3 frases, creas un ambiente cercano. Y, bueno, si tienes dudas, siempre puedes preguntar, ¿prefieres que te tutee o que le trate de usted? Queda súper respetuoso. Ahora una palabra muy española en lo emocional, vergüenza ajena. Es cuando sientes vergüenza por lo que hace otra persona. Por ejemplo, ves a alguien cantando fatal pero súper seguro en un karaoke y dices, ¡uf, qué vergüenza ajena! Sí, y es distinta de pena. No es tristeza, es esa mezcla de incomodidad y cringe, digamos. A mí me pasa viendo ciertos programas de talentos. Me da vergüenza ajena y cambio de canal, literal. Otra que pinta muy bien a la gente es friolero o friolera. La persona que siempre tiene frío, aunque no haga tanto. Dices, soy friolera, llevo chaqueta en agosto y nadie se sorprende. Es identidad, ¿eh? Buenísima. Y una más, cortita pero útil, tocayo o tocaya. Es alguien que tiene tu mismo nombre. Hombre, Carlos, tocayo. Es simpático, rompe el hielo en segundos. Voy a hilar varias en una mini escena, para que veas cómo viven juntas. Quedamos a comer, hacemos sobremesa, pero no trasnocho, que mañana madrugo. Me apetece estrenar mis zapatos nuevos y si no te importa nos tuteamos. Ah, y trae chaqueta, que soy friolera. Suena súper natural. Me encanta. Y ojo con 2 errores comunes, 1, traducir apetecer como to apetice, que no funciona. Mejor feel like. 2, usar tutear como si fuera grosería. Preguntar primero siempre ayuda y evita malentendidos. También con madrugar, no hace falta especificar la hora. Muchas personas dicen mañana madrugo y ya está. Si te preguntan claro dices a las 6:30, o lo que sea, pero el verbo te ahorra detalles. Quiero volver un segundo a sobremesa, porque tiene mucha carga cultural. Es tiempo de conexión, no de productividad. Si estás en España y te ofrecen café después de comer, quedarse un ratito es casi una cortesía. Y decir nos quedamos de sobremesa marca ese plan compartido. Y si te tienes que ir, puedes suavizarlo, perdón, hoy no me puedo quedar de sobremesa, tengo que volver al trabajo. Nadie se ofende, lo importante es nombrarlo. Cuando pones la palabra, la gente entiende la escena. Hagamos otra micro práctica con apetecer, que es oro en conversaciones. Yo te invito y tú respondes. ¿Te apetece dar un paseo después de comer? Luego, si eso, nos quedamos de sobremesa. Hoy me apetece más café largo y charla. Paseo mañana, que madrugo poco. Y si hace frío me llevo chaqueta, que ya sabes soy friolera. Perfecto. ¿Ves? Sin sonar mandón, se proponen planes, se negocia, todo con 2 o 3 palabritas clave. Esto es hablar natural, sin traducir en la cabeza todo el rato. Antes de cerrar, te hago una pregunta a ti que nos escuchas, ¿qué palabra española sin traducción directa te encanta y por qué?
¿Te dio alguna vez vergüenza ajena explicar una de estas y no te salían las palabras? Cuéntanos tu ejemplo concreto, queremos robarte la frase. Y como dijimos al principio, la lección completa, con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios interactivos, está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción. Es un regalito para que repases y te quedes estas palabras para siempre. Eso es. Pásate por allí, practica los roleplays y, bueno, prepara tu mejor sobremesa lingüística. Gracias por estar, y nos oímos muy pronto.